Bueno, pues ya estamos evento 4 por equipos. Aquí es un montón de gente en la pista. Como siempre, sincro. Tenemos subidas a la cuerda y 48 repes sincro de hand clean. Volvemos a subir la cuerda, si no me equivoco. Shoulder to overhead. Volvemos a subir la cuerda y thruster. Todo esto sincro quitando la cuerda. La cuerda creo que la tiene que subir pues, el atleta. O sea, cada vez uno de ellos. Por lo poco que estoy leyendo, vamos. De todas formas lo vamos viendo, si me he equivocado en algo. Pero vamos, empezar con 12 subidas a la cuerda ya es divertida la cosa. He visto también que contando el evento 3, The Canadian van los primeros y The Boys van los segundos. La verdad que tampoco me fijé en el resto por culpa de grabar el evento. Y tenemos 20 minutos de time cap, así que veremos lo que sucede. De hecho, aquí al ser tanta gente, no sé si veremos también a Training Culture, los españoles. Igual nos muestran alguna imagen de ellos, estaría guay que coincidiera. Ahí le está fallando el agarre de la pinza. El equipo de Pantic primero, Cowwood va segundo. Zeus y Canadian, The Boys ahí al fondo, quinta posición. Los acaban de pasar por una. Pero esto no es como empieza, esto es como acaba. Vale, empiezan a hacer cositas sincro. O sea, que hacer cosas sincro y de espaldas, cuidadito. Me pareció ver por ahí Aniol. No me hagáis mucho caso, pero me pareció verlo por ahí. Man, I think that definitely on that barbell is probably the most simplest thing to move back and forth, especially like you get that bounce off the thighs. Las mancuernas, ¿de cuántos son? 50 libras, serán 22 y medio, imagino. Vale, acaba de hacer una indicación, pero lleva las calleras, no creo que haya visto nada. ¿Qué digo yo? Las calleras en este evento, ¿para qué? ¿Para subir la cuerda? O igual para agarrar barra y mancuernas cuando empieza a fallar el grip. Puede ser, ¿no? Para ver si nos amplían un poco la cámara y vemos a algún atleta más, quitando de los 6-9 de siempre. Algún atleta más conocido, vamos. Está graciosa las tres variantes de Han. También te digo que poco se habla que lo suben a muscle prácticamente. Porque la barra sí que se mete un poco debajo, pero la mancuerna va estricta para arriba. Sé que hace flexión de rodilla, pero... Y la kettlebell, por lo que veo, prácticamente también. Golpecito de cadera y en muscle. La barra creo que todos estamos más acostumbrados a meternos que con mancuerna y kettlebell, y de ahí que puedas hacer eso. También esta gente que dejan, pues bueno, tienen marcas muy altas y 22 y medio en cada mano tampoco le supone demasiado. Lo único que le supone es la fatiga de 20 minutos o de 15.
Pues nada, empiezan las primeras subidas a la cuerda. Creo que Team Pantic salió primero y empiezan primeros. Vale, ahora tienen de castigo mientras hace la cuerda. Bueno, creo que era lo mismo que la anterior. Mantener barra mancuernas y kettlebell en alto. Que la fatiga es importante. Tener eso en alto, pues no lo sé, 12 repes. Ponle 2 minutos. Nos podían poner también a Krenikov o alguien de estos, ya que ganaron el evento anterior. A ver qué estaban haciendo ahora mismo. Ahí está Ricky Garard. Que aquí en este evento imagino que haya sido ganador del individual. Así que también tiene que estar reventado el pobre de la participación individual. Pero bueno, es que sube de 2 brazadas. Vamos a contarlas, pero 1, 2 y toca arriba. Toca justo, porque al final le sobran centímetros. Pero hace 2 subidas a la cuerda y justito, 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 ¿eh? Algunas iba apurado y le dan no rep. Cuidado. Bebé, está ahí tocando el blanco al límite. Esa se vio mejor que las anteriores. Pero bueno, todas tocó que se vio bien. Pues nada, no sé qué estarán haciendo, si empiezan ya repes. Aquí el Team Pantic ya está empezando a hacer shoulder to overhead. Zeus y The Dogs no sé cuál será. Es el de Garard, por lo que veo también, porque son los únicos que están moviendo barra. Ahora empieza Belner, Pikoski y compañía a mover barra. Y son los 3 equipos que están moviendo ahora mismo, si no me equivoco. Que The Boys son los cuartos en discordia y están acabando cuerda. Vale, el rubio va con Garard y el coletas. Son The Dog. Zeus y The Dog. O sea que Zeus igual es Garard siendo muy tal y los perros son los amigos. I don't know. Hostia, la barra ya puesta en el hombro de lado, Cuidadito. Como si llevaras el cesto de la vendimia. Igual, igual. Your pace setter is going to be on the barbell. It's the only athlete 30 repes para Garard y compañía. Pantic y Garard y Canadian están a la par. The Boy se aproxima junto con Good Dudes. Vamos a ver la tercera ronda. Se va a apretar el asunto. A ver si no patina alguno del top 3. El grip ya tiene que estar empezando a fallar. Ya da igual que tengas barra, que tengas mancuerna, que tengas kettlebell. De hecho, vamos a empezar a mirar si ya usan las calleras para algo. Vale, en kettlebell sí. Bueno, en kettlebell Krenikov, que es el que estoy mirando, claro. Chandler de Smith no sé lo que está haciendo realmente. Pikoski en la cuerda para subir.
Tiene que esperar que sus compañeros cojan la barra y los kettlebell en este caso. Vale, Bennell pone las calleras para amortiguar un poco ese antebrazo. Y nada, Pantic empieza las subidas. Team Pantic, Canadian también, Zeus también. Good to the The Boys a punto de acabar. Estos dos últimos al final, mientras sueltan la barra, se colocan, se echan magnesio. Pues ya llevarán 4 o 5 subidas el resto, tranquilamente. Hombre, está Matthew por ahí también. Vale, este es el que dije yo que me parecía Bridges. Resulta que era el amigo Matthew. Que dije yo en el evento anterior, en el evento 3, que lo haya visto, que se me parecía a George Bridges. Pues mira tú quién era. Le había visto la cara de refilón y era nuestro amigo Matthew. That, I think, is one of those final pieces for a lot of athletes that are trying to learn how to, one, speed up the rope climb because the descent takes time, obviously, but the fatigue and the grip. Clínicos y compañía, no sé cómo se llama el equipo de ellos. Imagino que sea algo de Mayhem, pero no tengo ni idea, sinceramente. Ahí vemos a gente guapa moviendo mancuernas y kettlebell. Que ahí de la mancuerna le falló el brazo izquierdo un poco, que lo vi de refilón, pero le falló un poco. We had a penalty in lane 13. It's my turn for the announcer, Jakes. If someone drops a piece of equipment, vale, ahí acaban de soltar mancuernas y demás. Team Pantic y Canadian, o sea que alguno de los dos acaba de soltar material, pero no están empezando a hacer repes. Vale, empiezan ahora. Vale, no sé qué han hecho, pero han empezado ahora a sincronizar. Canadian por delante. Los chicos estos de izquierda, que entiendo que sea Pantic igual, no le han subido ninguna repe, no sé qué estarán haciendo con su vida. Vale. Bueno, a ver si nos ponen la cuenta y vemos cómo va el asunto. Estos parece que van bastante bien con los thrusters. Pero están diciendo que el antebrazo que está machacado. No sé qué le están diciendo Pikoski, igual que estén tranquilos posiblemente. Imagino que les dirán que otras 4 o 5 repes. Yeah, no, 100%. I mean, every single movement in this whole workout, the rope climbs, the barbell, the dumbbell, the kettlebells, you're always holding on to something. Just doesn't really give too much time for your grip to recover. So the only time you really have to rest is when everyone's not working. And pues ya llevan 24 repeticiones, 22 Canadian. Gara y compañía lleva 12 y subiendo. Good dudes deben ser estos chicos de aquí, por lo que veo, porque están haciendo repes. Porque The Boys también está tirando, pero bueno, los conocemos. Ahí aún están haciendo Frog Squat. Que no sé qué estaban haciendo, porque Frog Squat igual es una penalización de alguna historia, por lo que estoy viendo por aquí. Still plenty of time to go before we hit the time cap, and we still have 4 minutes to go before we hit the prior top time to beat from Michigan Made Black of 18:20.66. Y Canadian a ver si agarra la barra antes que el Team Pantic.
Bueno, el Team Tactics va a tener que soltar en algún momento. Pero Canadian no creo que se haga las 13 que les quedaban del tirón. Vamos a ver cómo distribuyen. Le Boys acaban de acabar y no los hemos visto. Pues estaría bien saber quién es Le Boy. O sea, están Le Boy y The Boys. The Boys van segundos, Goodwood van terceros y King and Friends terceros, Smith Pro quintos. Bueno, pues nada, vamos a esperar un poquito a ver acabar alguno de estos tres que tenemos delante ahora mismo. 2,5, contando con los de la derecha. Vale, acaban Canadian Team. Y nada, es un evento bastante larguito, así que lo vamos a dejar por aquí con la victoria de esta gente y nos vemos en el siguiente.